Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis leyendo esto. No olvidéis dar me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecer historias aún más interesantes. El techo de la habitación se veía mugriento, lleno de telarañas en las esquinas inalcanzables. El olor era sofocante, una mezcla del aroma de medicamentos caducados y la humedad de las paredes que nunca veían el sol. Llevaba 3 meses postrada aquí. Sentía el cuerpo como si ya no me perteneciera. Pesado, rígido, y cada vez que intentaba mover un dedo, una debilidad abrumadora me invadía hasta la médula de los huesos. Todavía durmiendo, Elena. Esa voz estridente rompió el silencio, más dolorosa que el dolor de cabeza que sufría. La puerta de la habitación fue empujada con tal fuerza que golpeó la pared. Pilar, mi suegra, estaba de pie en el umbral con las manos en las caderas. Su rostro, lleno de arrugas, parecía aún más feroz con un maquillaje grueso y fuera de lugar. Sus ojos me miraban con asco, como si yo fuera una mancha de suciedad en su caro suelo de porcelana. Suegra. Mi voz sonó ronca. Tenía la garganta completamente seca. ¿Podría traerme un poco de agua? El vaso está vacío. Pilar bufó con desdén. Entró, no para traerme agua, sino para tirar de la delgada manta que cubría mis piernas. ¡Qué consentida! Pides agua y hay que servírtela. ¿Eres una esposa o una reina? Mira esa cocina, hecha un desastre, y la colada amontonada. Javier vuelve del trabajo agotado, y la casa parece un campo de batalla porque te pasas el día holgazaneando en la cama. Estoy enferma, suegra. El cuerpo no me responde, repliqué en voz baja. Quería llorar, pero sentía que mis lágrimas se habían secado. ¡Excusas!, gritó de nuevo. Tú no estás enferma, eres una vaga. Tu enfermedad solo está en tu cabeza para que puedas estar de brazos cruzados mientras mi hijo se parte el lomo trabajando. Mujer desagradecida. Suerte que Javier todavía te acoge. Si yo fuera él, ya te habría tirado a un centro de acogida. Esas palabras se me clavaron como puñales en el corazón. Antes, cuando estaba sana y trabajaba como gerente en una empresa privada, Pilar siempre me elogiaba. La nuera favorita de mamá, decía cada vez que le compraba un bolso de marca o una joya de oro. Pero desde que caí enferma y dejé de trabajar, su máscara de dulzura se había desprendido por completo. Esta casa, que en realidad fue comprada con el dinero de la herencia de mis padres, ahora se sentía como una prisión en la que yo era la reclusa. Poco después, se oyeron unos pasos pesados. Javier apareció detrás de su madre. Su rostro era atractivo, pero sus ojos eran fríos. Ya no había rastro de la calidez que una vez me enamoró. En su mano, llevaba un vaso de leche caliente con un aroma muy particular. «Mamá, ya está bien, no te enfades más con Elena», dijo Javier con un tono falsamente suave. Podía sentir la falsedad en él. Se acercó a la cama y se sentó en el borde, que se hundió por su peso. «Cariño, bébete la leche. Es la medicina que preparó el doctor, para que te recuperes pronto». Miré el vaso. Esa leche blanca y espesa que siempre me daba por la mañana y por la noche. Extrañamente, cada vez que la bebía, en lugar de sentirme mejor, sentía que el mundo me daba vueltas. Los párpados se me volvían pesados, la lengua se me trababa y dormía como un tronco durante horas. Luego, me despertaba completamente desorientada. «Javier, no quiero tomar más de esa leche», me negué suavemente. «Cada vez que la bebo me mareo. Quiero ir a otro médico». Javier suspiró profundamente, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Su mano derecha se extendió para acariciar mi pelo, pero su tacto fue brusco. «Elena, no seas testaruda. Este médico es el mejor especialista, recomendado por una amiga de mamá. Y es muy caro, ¿sabes? Me he esforzado mucho para comprarte esta medicina tan cara. Bébetelo. Por mí». Pilar intervino desde atrás. «¿Lo ves, Javier? Tu mujer es una desagradecida. Le compran una medicina carísima y la rechaza. Oblígala, Javier, para que aprenda. Venga, bebe». Javier me acercó el vaso a los labios, forzándome un poco. No tenía fuerzas para oponer resistencia física. Con manos temblorosas, acepté el vaso. Javier me miraba fijamente, sin parpadear, como si observara a una presa cayendo en su trampa. Bebí un sorbo, sintiendo el líquido tibio bajar por mi garganta. Tenía un regusto ligeramente amargo, un sabor que siempre intentaban enmascarar con una cantidad excesiva de azúcar. «Terminatela», ordenó Javier. Bebí hasta la mitad. Luego, fingí una tos violenta. «Cof, cof. Qué náuseas, Javier, voy a vomitar». «No vomites aquí. Las sábanas están recién cambiadas», gritó Pilar, histérica. Aproveché su pánico. Agarré una toalla pequeña que había en la mesita de noche y me cubrí la boca como si estuviera conteniendo el vómito. En realidad, escupí el líquido que aún no había tragado en la gruesa toalla. «Ya, bebe este vaso de agua». Javier me ofreció un vaso de agua. La bebí con avidez,
limpiando el resto del sabor a leche de mi boca. Lo siento, Javier. El estómago me sienta fatal, dije mientras escondía la toalla húmeda detrás de la almohada. Javier cogió el vaso de leche, que solo estaba a la mitad. Su rostro mostraba decepción porque no me lo había terminado, pero intentó sonreír. Bueno, descansa. Por la tarde veremos cómo estás. Si sigues así, tendremos que aumentar la dosis. La palabra dosis hizo que se me erizara el vello. Después de que Javier y Pilar salieran de la habitación, los oí susurrar en el salón. La puerta de mi cuarto no estaba bien cerrada. ¿Y bien, Javi? ¿Se lo ha bebido todo?, preguntó Pilar. Solo la mitad, mamá. Pero tranquila, ya le había subido la dosis al doble que ayer. Con medio vaso es suficiente para dejarla KO hasta mañana por la mañana, respondió Javier con naturalidad. El corazón me latía con fuerza. Apreté las sábanas con rabia. Así que mis sospechas eran ciertas. No me estaban medicando. Me estaban envenenando lentamente. Con razón mi cuerpo se deterioraba día a día. No era una enfermedad médica lo que me consumía, sino somníferos en altas dosis, o quizás alguna otra sustancia química que mi propio marido mezclaba. El sueño comenzó a apoderarse de mí, efecto del poco de leche que pude haber tragado o absorbido, pero luché contra él con todas mis fuerzas. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar para mantenerme consciente. Este dolor físico me ayudaba a permanecer despierta. Miré de nuevo el techo de la habitación, esta vez no con una mirada de resignación, sino con una llama de ira. La Elena débil, la sumisa, la estúpida, debía morir hoy. Tenía que sobrevivir. Tenía que descubrir qué estaban planeando en realidad. Detrás de este cuerpo frágil, mi cerebro aún funcionaba, y juré que no les dejaría ganar tan fácilmente. 2 horas después, la casa quedó en silencio. Oí el motor del coche de Javier arrancar, seguido del sonido de la verja de hierro al cerrarse. Se habían ido. Hoy era la reunión social del círculo de Pilar, y Javier, su fiel chofer, seguramente la acompañaba para presumir de coche nuevo. Un coche comprado hipotecando la escritura del terreno heredado de mi padre, sin mi conocimiento. Esperé otros 10 minutos para asegurarme de que estaban realmente lejos. Con la respiración entrecortada, me obligué a levantarme de la cama. La cabeza todavía me pesaba. Los restos del sedante aún se aferraban a mis nervios, pero la adrenalina del miedo y la ira me dieron una fuerza extra. Arrastré los pies por el suelo frío hacia la puerta. Mis piernas temblaban violentamente, como si caminara sobre algodón. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi objetivo era uno: el despacho de Javier. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave. Javier me había prohibido terminantemente, incluso a la asistenta que teníamos antes de que Pilar la despidiera, entrar allí con la excusa de que había muchos documentos confidenciales del trabajo. Pero yo conocía a Javier. Era olvidadizo y descuidado. La llave de repuesto de esa habitación la escondía dentro de un feo jarrón de flores de plástico sobre la consola cerca del salón. Metí la mano en el polvoriento jarrón. Bingo. Mis dedos tocaron el metal frío. Una pequeña llave plateada. Con el corazón desbocado, abrí la puerta del despacho. Un fuerte olor a tabaco me golpeó la nariz. La habitación era un caos. Papeles esparcidos por todas partes, colillas llenando los ceniceros y varias botellas de licor vacías en un rincón. Empecé a registrarlo todo: los cajones del escritorio, el archivador, las pilas de papeles sobre la mesa. ¿Qué buscaba? No lo sabía con certeza, pero mi instinto me decía que aquí había algo que explicaba por qué querían que yo desapareciera. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave. Intenté forzarlo con una regla de metal, pero no lo conseguí. Miré a mi alrededor. Debajo de un sofá cama plegable en una esquina, donde Javier solía dormir cuando discutíamos, asomaba la punta de una carpeta de plástico roja. Tiré de la carpeta. Dentro había una pila de papeles, una póliza de seguro. Mis ojos se abrieron como platos al leer la primera página: póliza de seguro de vida, asegurada, Elena Ramírez. Beneficiario, Javier Soto. Valor de la cobertura: 1 millón de euros. 1 millón de euros. La fecha de emisión era de hacía solo 3 meses, justo una semana antes de que yo empezara a enfermar. Mis manos temblaban violentamente sosteniendo esos papeles. 1 millón de euros. Así que ese era mi precio. Mi vida estaba valorada en 1 millón de euros por mi propio marido. Pasé a la página siguiente. Había una cláusula rodeada con un rotulador rojo. La indemnización se abonará íntegramente si el asegurado fallece por enfermedad o accidente. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Siempre había pensado que Javier era solo un hombre débil y demasiado obediente a su madre. Resultó que era un monstruo. Estaba planeando mi muerte sistemáticamente por dinero. Aún no repuesta de la conmoción, mi mirada se posó en un teléfono móvil viejo que estaba sobre la mesa, enterrado bajo un montón de periódicos.
Era el antiguo móvil de Javier, el que supuestamente se había estropeado hacía un año. La pantalla estaba rota, pero tenía un cargador conectado. Por curiosidad presioné el botón de encendido. Se iluminó. No tenía código de bloqueo. Idiota. Javier siempre había subestimado mi inteligencia. Abrí directamente la aplicación de mensajería. La conversación más reciente era con un contacto llamado Mi amor Marta. Se me encogió el corazón. Marta, la compañera de oficina de Javier que me había presentado como una subordinada que necesitaba orientación. Leí su conversación. El contenido me revolvió el estómago. Javier, paciencia, cariño. Ese lastre está cada día más débil. Esta mañana parecía un cadáver andante. Mamá dice que hay que acelerar las cosas. Marta, ¿estás seguro de que no sospecha nada? No podemos fallar, Javi. Necesitamos ese 1.000.000 de euros para nuestra boda de lujo y para comprar el chalet en La Moraleja. Javier, tranquila, es tonta y sumisa. Se bebe todo lo que le doy. Como mucho. En una semana está lista. Luego diremos que murió de un fallo cardíaco o algo así. El médico es amigo de mi tío. De los que juegan al póker, se puede arreglar el certificado de defunción. Marta. Genial. No puedo esperar a ser la señora Soto. Me muero de asco al pensar que todavía compartes casa con esa enferma. Me tapé la boca para reprimir un grito. No solo querían matarme, ya estaban planeando su futuro sobre mi tumba. El dolor que sentía se transformó en un miedo paralizante. Mi vida pendía de un hilo. Si me quedaba aquí, moriría. Ya fuera por el veneno o porque harían algo más drástico, si el veneno tardaba demasiado. Tenía que salir. ¿Pero cómo? Estaba débil, y no tenía a nadie. Mis padres habían fallecido, y mis hermanos vivían en otra comunidad autónoma. De repente, recordé a alguien. El señor Morales, el vecino de enfrente, que había sido policía. Un jubilado que solía sentarse en su porche a leer el periódico. Varias veces había notado su mirada de sospecha cuando Javier o Pilar me regañaban en el jardín. Una vez, el señor Morales me había dicho al darle un trozo de tarta: «Elena, si alguna vez pasa algo, no dudes en llamarme. Sé distinguir a la gente buena de la mala». Con manos temblorosas, usé el móvil de Javier para apuntar el número del señor Morales, que por suerte estaba guardado en el grupo de WhatsApp de la urbanización. No me atrevía a llamar desde el teléfono de Javier. Volví a mi habitación, cogí mi propio móvil, que Pilar había escondido en un cajón con la excusa de que la radiación empeoraba mi enfermedad. Me escondí dentro del armario y marqué el número del señor Morales. «Dígame». Una voz grave y firme sonó al otro lado. «Señor Morales», susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Soy Elena, la mujer de Javier». Hubo un breve silencio. «Elena, ¿por qué hablas así? ¿Qué ocurre?» «Señor, ayúdeme. Javier y su madre quieren matarme. He encontrado pruebas, un seguro, y...» Veneno sollozaba, tratando de hablar rápido. «Quieren el dinero del seguro de mi muerte, señor. Tengo miedo. Ayúdeme». El tono del señor Morales cambió al instante, alerta. Su instinto policial se despertó. «Escúchame, Elena. No entres en pánico. ¿Dónde estás ahora? ¿Están ellos en casa?» «Se han ido a una reunión, pero volverán pronto. Estoy muy débil, señor. No puedo huir lejos». «Vale. Escucha con atención. Tenemos que jugar bien nuestras cartas. Si huyes ahora sin un plan, pueden tergiversar los hechos. Dirán que te escapaste o que perdiste la memoria. Necesitamos pruebas contundentes para atraparlos. ¿Puedes actuar?» «¿Actuar? Sí. Esta noche, provoca una pelea. Provócalos para que hagan algo drástico. Yo lo vigilaré todo desde la cámara de seguridad de mi casa, que apunta a tu entrada. También prepararé un equipo. Tienes que ser fuerte, Elena. ¿Puedes?» Respiré hondo, recordando el rostro frío de Javier y la risa cruel de Pilar. Por Dios, no moriría estúpidamente a manos de ellos. «Puedo, señor. Dígame qué tengo que hacer». El señor Morales comenzó a explicarme su plan. Un plan demencial que pondría mi vida en juego, pero que también era la única manera de vengar toda esta crueldad. Cuando colgué, oí el sonido del coche de Javier entrando en la propiedad. Habían vuelto. El juego había comenzado. Esa noche, llovía con una furia inusitada. El sonido de los truenos retumbaba sin cesar, como si el cielo estuviera enfadado por la injusticia que ocurría bajo mi propio techo. En la húmeda habitación, yacía contando los latidos de mi corazón. El plan del señor Morales estaba perfectamente trazado en mi mente, pero el miedo seguía recorriendo mi espalda como agua helada. Esta noche era decisiva. ¿Sobreviviría y me vengaría, o moriría realmente a manos de las personas que deberían ser mi familia? El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Era hora de que comenzara la función. Oía el tintineo de los cubiertos contra los platos desde el comedor. Un vago olor a tortilla de patatas y pollo al ajillo me revolvió el estómago de hambre.
Había pasado todo el día sin comer a propósito para que mi rostro se viera pálido de forma natural y mi cuerpo estuviera realmente débil. Tenía que convencerlos de que estaba al borde de la muerte. Respiré hondo, reuní las fuerzas que me quedaban y comencé mi actuación. Empecé a toser. Al principio, suavemente, luego cada vez más fuerte y doloroso. Forcé mi diafragma a contraerse, creando un sonido de tos seca que sonaba como el raspar de un metal. ¡Cof, cof, ah! Mi voz resonó por toda la casa, superando el sonido de la lluvia. Rodé hasta el borde de la cama y tiré a propósito el vaso de agua de la mesita de noche, que se hizo añicos. ¡Crash! Silencio momentáneo en el comedor. Luego, pasos apresurados. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Javier y Pilar estaban allí. Javier todavía sostenía un trozo de pan en la mano, mientras que la boca de Pilar brillaba por el aceite de la cena. ¿Qué pasa ahora? Vaya susto. ¿Quieres romper más cosas? Gritó Pilar. Sus ojos se clavaron en los trozos de cristal del suelo. No respondí. Me acurruqué en el suelo, fingiendo una convulsión. Puse los ojos en blanco, arañé la alfombra con las manos y emití un gemido espantoso. Recordé un vídeo que había visto una vez en internet de una persona agonizando y lo imité lo mejor que pude. Javier, me duele, me quemo. Gemí con voz ahogada. Llama a un médico. Javier pareció dudar. Dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. Quizás le quedaba una pizca de humanidad, o quizás solo temía que muriera antes de que el seguro se hiciera efectivo. Mamá, ¿qué le pasa? ¿Por qué convulsiona así? ¿Nos hemos pasado con la dosis? Susurró Javier a su madre, presa del pánico. Pilar, en cambio, me miró con una fría mirada calculadora. No parecía asustada, sino asqueada. Tiró del brazo de Javier para que retrocediera. No te acerques. Mira, echa espuma por la boca, a ver si su enfermedad es contagiosa. Javi, esto es una maldición. Escupí a propósito un poco, creando espuma de saliva en la comisura de mis labios. Me quemo. Ayuda. Contagiosa, repitió Javier como un loro. El miedo empezó a apoderarse de su débil rostro. Sí. ¿No recuerdas lo que dijo aquella vidente que traje el mes pasado? ¿Que tu mujer tenía mal de ojo o una enfermedad impura? Si seguimos respirando el mismo aire que ella, podemos morir. Javier, se nos puede pegar su mala suerte. Pilar comenzó a avivar el fuego. Su voz se volvió aguda, superando el sonido del trueno. Mírala, eso no es una enfermedad normal, son señales de malfario. Gemí más fuerte esta vez, mientras intentaba arrastrarme hacia los pies de Javier, como si suplicara ayuda. Javier, ayúdame. No toques a mi hijo. Pilar me dio una patada en la mano delgada. El dolor fue real, pero lo aguanté. Tenía que parecer patética. Javier, escúchame. Pilar agarró los hombros de su hijo, sacudiéndolo bruscamente. No podemos seguir cuidándola. Las medicinas caras son inútiles. Solo es una carga. Si muere aquí, la casa apestará a muerto. El precio de venta caerá. Y lo peor de todo. ¿Y si se te pega su enfermedad? ¿Quieres morir joven? Javier me miró, luego miró a su madre. Vi la lucha interna en sus ojos, entre la lógica y la instigación de su madre. Pero como siempre, Javier era un hombre sin carácter. El miedo a la enfermedad y la influencia de su madre ganaron por goleada. Entonces, ¿qué hacemos, mamá?, preguntó Javier, temblando. Échala, ordenó Pilar con firmeza. Tírala a la calle, que busque ayuda por sí misma o se muera en la acera. No será culpa nuestra. Ya hemos sido bastante buenos acogiéndola todo este tiempo. Si muere fuera, será su destino. Pero, mamá, está diluviando. ¿Prefieres que muramos nosotros o ella?, gritó Pilar. Piensa en tu futuro. Piensa en Marta. Si te pones enfermo por culpa de esta mujer, Marta no querrá saber nada de ti. La mención del nombre de Marta fue como un conjuro mágico. El rostro de Javier se endureció al instante. La pizca de compasión que había aparecido se desvaneció, reemplazada por un odio forzado. Me miró ya no como a su esposa, sino como a una plaga que debía ser eliminada. Javier se adelantó, tirando al suelo el pan que sostenía. Se agachó, no para ayudarme a levantarme, sino para agarrarme por el cuello de mi raído pijama. ¡Levanta!, me gritó directamente en la cara. Un ligero olor a alcohol emanaba de su aliento. «Levanta, mujer enferma». Fingí debilidad, dejando que mi cuerpo se desplomara. «Javier, ¿qué he hecho mal? Tu error es no saber cuál es tu lugar. Estás enferma y eres una molestia, y ahora quieres contagiarnos tu enfermedad». Javier me arrastró a la fuerza. Tenía una fuerza descomunal. Fui arrastrada por el frío suelo de baldosas. Mi rodilla golpeó la pata de una mesa. Me dolió muchísimo. «Sácala, Javi, por la puerta principal», exclamó Pilar con una sonrisa de satisfacción al ver la escena. Incluso abrió la puerta de la habitación de par en par,
como si estuviera llevando la basura al contenedor. Javier me arrastró por el salón. Intenté resistirme débilmente, agarrándome a su pierna, dramatizando la situación. No, Javier. Fuera hace frío. Tengo miedo. Me da igual. Javier siguió arrastrándome hasta la puerta principal. La lluvia torrencial nos recibió en cuanto abrió la puerta. El viento fuerte metía el agua dentro, mojando el suelo de la entrada. Un relámpago iluminó el rostro de Javier, que parecía el de un demonio. Me empujó con fuerza, lanzándome al jardín embarrado. Mi cuerpo golpeó el suelo fangoso. El frío del agua de la lluvia me caló hasta los huesos. Mi fino pijama quedó empapado en segundos. Levanté la vista para mirar a Javier, que estaba de pie en el umbral, seco y cálido. Detrás de él, Pilar, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica. Y fue entonces cuando pronunció la frase que se convertiría en la prueba de su crueldad, la frase que atormentaría sus sueños por el resto de sus vidas. Javier me señaló con un dedo tembloroso de ira. Su voz retumbó, compitiendo con el trueno. «Vete de aquí. No estamos dispuestos a cuidar de una mujer enferma. Lárgate y no vuelvas», añadió Pilar. «Y ojalá te mueras en una zanja». Brum. La gruesa puerta de madera se cerró de golpe en mi cara. El sonido de la cerradura girando 2 veces se oyó claramente, seguido del cerrojo. La luz del porche se apagó, dejándome en la más completa oscuridad, acompañada solo por los relámpagos y la lluvia cada vez más intensa. Me quedé tumbada allí unos minutos, dejando que el barro me ensuciara la cara y el cuerpo, no porque no pudiera levantarme, sino porque sabía que en el poste de la luz, al otro lado de la calle, había una cámara de seguridad de un vecino que estaba grabando. Tenía que asegurarme de que la grabación captara lo miserable que parecía. Las lágrimas que brotaban de mis ojos ya no eran de tristeza, sino de satisfacción. Habían caído en la trampa, acababan de firmar su propia destrucción. Esta noche de expulsión no era mi final, era el comienzo de su ruina. La lluvia parecía una cortina que ocultaba mi plan. El frío me calaba la piel, haciendo que mis dientes castañetearan sin necesidad de actuar. Sin embargo, un fuego ardía en mi pecho, calentando mi espíritu de supervivencia. Me levanté lentamente del charco de barro en mi propio jardín. La casa que mi padre había comprado, ahora cerrada para mí. Caminé con dificultad, arrastrando mi pierna izquierda como si estuviera rota o paralizada. Mis pasos eran pesados. Cada movimiento era lento y patético. Sabía exactamente dónde estaba la cámara de seguridad del vecino de al lado y la cámara de vigilancia de la garita de seguridad al final de la calle. Me aseguré de que mi rostro pálido y empapado se viera claramente bajo la tenue luz de las farolas. Una esposa gravemente enferma, expulsada por su marido en medio de una tormenta. Perfecto. Las calles de la urbanización estaban desiertas. Nadie en su sano juicio saldría con un tiempo así. Solo yo, la mujer enferma y abandonada. A unos 100 metros de casa, en una curva oscura cubierta por un gran ficus, un monovolumen negro estaba aparcado con el motor en marcha pero las luces apagadas. Era el coche del señor Morales. Aceleré un poco el paso, mirando hacia atrás para asegurarme de que el coche de Javier no me seguía. Imposible. Seguramente estarían ocupados limpiándose de gérmenes en su cálida casa. En cuanto llegué al lado del coche, la puerta del copiloto se abrió. «Sube, Elena. Rápido». La voz del señor Morales sonaba urgente. Me dejé caer en el mullido asiento. El señor Morales me cubrió inmediatamente con una toalla gruesa y una chaqueta de lana. Puso la calefacción del coche al máximo. «Dios mío, chica, estás temblando como una hoja», dijo el señor Morales, preocupado al ver mi estado, cubierta de barro y agua. Me entregó un termo con té, dulce y caliente. «Bebe esto». Bebí el té con avidez. El calor se extendió por todo mi cuerpo, ahuyentando el frío que había entumecido mis dedos. «Gracias, señor». «Muchas gracias», dije con voz temblorosa. «Eres increíble, tu actuación en el porche. La vi desde el monitor de casa, fue totalmente convincente». Me elogió el señor Morales mientras conducía lentamente, alejándose de la urbanización. «Los vecinos se van a quedar de piedra mañana cuando vean esas grabaciones». «¿Qué están haciendo ellos ahora, señor?», pregunté. Mi mirada se fijó en el salpicadero del coche del señor Morales, que estaba lleno de equipos sofisticados. Resultó que no era un simple policía jubilado. Tenía un instinto de detective que nunca había muerto. El señor Morales señaló una tableta montada en el salpicadero. En la pantalla se veía el salón de mi casa. Resultó que, cuando lo llamé por la tarde, el señor Morales me había indicado que colocara una microcámara del tamaño de un botón, que me lanzó por encima de la valla, dentro del jarrón de flores del salón, cuando fui a coger la llave del despacho. «Míralo tú misma», dijo el señor Morales. Acerqué el rostro a la pantalla.
La imagen en blanco y negro era bastante clara. Allí, en el cálido salón, Javier y Pilar estaban sentados en el sofá. No había ni rastro de arrepentimiento en sus rostros. Pilar se reía mientras le daba palmaditas en la espalda a Javier. El señor Morales pulsó el botón de volumen, y el sonido de su conversación se oyó nítido a través de los altavoces del coche. Por fin, qué alivio en esta casa, mamá. Hasta el mal olor se ha ido. Se oía la voz de Javier, seguida del sorbo de un café. Por eso tienes que ser un hombre decidido. ¿Ves? Fue fácil echarla. Sin necesidad de más venenos que cuestan un dineral, replicó Pilar. Ahora estará vagando por ahí. Con suerte, se desmaya, la atropella un camión o se muere de frío. Pero mamá, ¿y si los vecinos preguntan? Javier sonaba un poco preocupado. Ah, qué miedoso eres. Diremos que se escapó por una depresión. Diremos que su enfermedad la volvió loca y huyó de casa mientras dormíamos. Nosotros somos las víctimas aquí, Javi. El marido abandonado por su esposa loca. La gente se compadecerá de nosotros. La sangre me hirvió al escuchar su retorcido guión. Qué fácil les resultaba construir mentiras sobre mi sufrimiento. ¿Y Marta, mamá? ¿Puedo decirle que venga? Todavía no. Idiota. Espera 1 o 2 días. Para que parezca que estamos tristes, buscando a tu esposa desaparecida. Después de eso, ya nos encargaremos del certificado de defunción si encuentran su cadáver. Recuerda, Javier, 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros da para comprar una casa nueva, un coche nuevo, y para que yo me monte una boutique. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Son unos demonios, sí sé. El señor Morales me dio una palmadita en el hombro. Tranquila, chica. Cuanto más hablen, más pruebas tendremos. Esta grabación se está guardando automáticamente en la nube. No podrán negarlo. El coche siguió avanzando bajo la lluvia. Nos dirigíamos a un piso franco, un pequeño apartamento propiedad de un familiar del señor Morales en las afueras de la ciudad, un lugar poco frecuentado. Allí, el equipo del señor Morales, compuesto por 2 policías en activo que habían sido sus subordinados, ya nos esperaba para planificar el siguiente paso. Ahora pasamos a la fase 2, dijo el señor Morales mientras giraba el volante. Dejemos que se sientan victoriosos esta noche, que duerman profundamente, soñando con ese 1.000.000 de euros. Mañana por la mañana, comenzará el terror. ¿Qué terror, señor?, pregunté. El señor Morales esbozó una leve sonrisa. La sonrisa significativa de un cazador que ha acorralado a su presa. Crearemos el escenario del hallazgo de un cadáver. Veremos qué tan buenos actores son cuando la policía los llame. Asentí, apoyando la cabeza en la ventanilla. La imagen de Javier y Pilar riendo en la tableta todavía bailaba en mi mente. Disfrutad de vuestra risa esta noche, mi querido esposo y mi querida suegra, porque muy pronto esa risa se convertirá en un grito de desesperación tras las rejas. La noche avanzaba, y el coche del señor Morales aceleraba, llevando consigo a un fantasma listo para reclamar su venganza. El reloj de pared en el piso franco marcaba las 3 de la madrugada. La lluvia había amainado, dejando una llovizna fina y una densa niebla que cubría los cristales. Sin embargo, dentro de la pequeña habitación que servía como centro de mando, el aire estaba cargado de tensión. Yo estaba sentada en una silla de mimbre, envuelta en una manta gruesa después de una ducha caliente. En mis manos, una taza de infusión de jengibre humeaba, pero no tenía intención de beberla. Mis ojos estaban fijos en un gran monitor que mostraba la transmisión en directo de la cámara oculta en el salón de mi casa, la casa que acababa de vomitarme como si fuera basura. El señor Morales estaba sentado a mi lado, acompañado por el inspector López, un antiguo colega suyo todavía en activo, que había aceptado ayudar en esta operación encubierta. ¿Lista, Elena?, preguntó el inspector López con su voz grave. En su mano sostenía un teléfono antiguo, configurado para que su número no pudiera ser rastreado. Asentí lentamente, conteniendo la respiración. Lista, inspector. En el monitor, el salón de mi casa estaba a oscuras. Solo se veía una luz tenue de la calle que se filtraba por las cortinas. Javier y Pilar debían de estar durmiendo profundamente en sus respectivas habitaciones, quizás soñando con cómo gastarían el dinero del seguro de mi vida. Ese pensamiento me revolvió de nuevo el estómago. Qué plácidamente duermen los asesinos. El inspector López pulsó el botón de llamada. El altavoz estaba activado. Ring, ring. El sonido del teléfono fijo resonó en el silencio del apartamento. En el monitor, no podía ver su reacción, ya que la cámara solo apuntaba al salón, pero podía imaginar el teléfono de la mesita de noche de Javier rompiendo el silencio de la noche. Ring, ring. Al cuarto tono, nadie respondía. A lo mejor están muertos del cansancio de celebrar su victoria, bromeó en voz baja el señor Morales.
Clic. Se oyó un crujido y luego una voz ronca y pesada, típica de alguien que acaba de despertarse, respondió. Era Javier. Hola, ¿quién llama a estas horas?, murmuró Javier con tono molesto. El inspector López cambió inmediatamente su tono de voz. Firme, frío y autoritario. Muy intimidante. Buenas noches. ¿Hablo con el domicilio del señor Javier Soto? Hubo un momento de silencio al otro lado. El sueño de Javier pareció desvanecerse al instante al oír ese tono oficial. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy el inspector López, de la Comisaría de Policía Nacional. Disculpe que le moleste a estas horas, pero tenemos que comunicarle algo urgente. Mi corazón latía con fuerza, al ritmo del segundero del reloj. Apreté los reposabrazos de la silla. Había llegado el momento. ¿La policía? La voz de Javier sonaba alarmada. Se oyó el crujido de la cama, señal de que se había incorporado. ¿Qué ocurre, agente? No he hecho nada malo. Señor Soto, ¿es correcto que su esposa, la señora Elena Ramírez, no se encuentra en casa en estos momentos? Javier guardó silencio. Podía imaginar su lento cerebro trabajando a toda máquina para encontrar una excusa. Sí, agente. Mi esposa. Anoche se escapó de casa. Ella. Tiene problemas mentales, agente. Una depresión muy grave. Intenté detenerla, pero se puso violenta y huyó. La mentira fluyó de su boca con una facilidad asombrosa. Problemas mentales. Quise gritarle a la pantalla, pero el señor Morales me sujetó el brazo, indicándome que mantuviera la calma. Entiendo, señor Soto. Esa información coincide con nuestras sospechas, continuó el inspector López con un tono plano y aterrador. Verá, señor. Hace una hora, unos ciudadanos encontraron el cuerpo de una mujer a orillas del río Jarama, a unos 5 kilómetros de su urbanización. ¿El cuerpo? La voz de Javier se quebró. Sí. La condición es bastante lamentable. Estaba atrapada en las raíces de unos árboles. Basándonos en las características físicas y en un documento de identidad que encontramos en el bolsillo de su pijama, todo apunta a que se trata de su esposa. Un largo silencio. De repente, la luz del salón se encendió en el monitor. Pilar salió de su habitación en camisón. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y cautela. Se acercó a donde estaba el teléfono, que al parecer Javier había sacado de la habitación porque la cobertura era mala. Pude ver a Javier sosteniendo el auricular con mano temblorosa. Su rostro estaba pálido como el papel. Pero sus ojos brillaban de una manera extraña. No era el brillo de la tristeza, era el brillo de la esperanza. Así que, mi mujer, ¿ha muerto, agente?, preguntó Javier. Su voz temblaba, pero yo sabía que era una actuación. Intentaba parecer conmocionado. No podemos confirmarlo al 100% sin la identificación de un familiar, señor. Pero es muy probable que sí. El cuerpo ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón para prepararlo. Necesitamos que venga de inmediato para la identificación visual y para los trámites administrativos. Javier se giró hacia su madre. Pilar, que había escuchado la conversación porque Javier había puesto el altavoz del teléfono, se tapó la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, pero un segundo después, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa fina y espeluznante. Asintió con entusiasmo a Javier, dándole a entender que lo habían conseguido. Javier respiró hondo y comenzó su mejor actuación. De repente, su voz se convirtió en un sollozo fingido. «Oh, Dios mío, Elena, mi amor, ¿por qué me has dejado tan pronto?» El grito de Javier fue tan fuerte que distorsionó el audio del monitor. Miré la pantalla con un asco infinito. Lloraba sin lágrimas. Su voz era puro drama, como un actor de telenovela barata buscando audiencia. «Cálmese, señor Soto», dijo el inspector López, conteniendo la risa para mantener la seriedad. «Entendemos su dolor. Por favor, prepárense. Nuestros agentes les esperarán en el depósito de cadáveres del hospital». «Sí, inspector. Iré enseguida». «Ay, mi mujer». Clic. La llamada se cortó. En cuanto colgó, el llanto de Javier cesó en seco, como si hubieran apagado un interruptor. Miró a su madre. El silencio en el salón se rompió por una risita que luego se convirtió en una carcajada. «Mamá, ¿has oído?» Javier saltó de alegría, abrazando a su madre. «Está muerta, mamá. Se ha ahogado en el río». Pilar le devolvió el abrazo con fuerza, dándole palmadas en la espalda. «Gracias a Dios. Las plegarias de los oprimidos siempre son escuchadas, Javi. Por fin nos hemos librado de esa sanguijuela». «1.000.000 euros, mamá. 1.000.000 euros». Javier sacudió los hombros de su madre. Su rostro estaba radiante. No había ni rastro de tristeza por la esposa, que acababan de informarle que había muerto de forma espantosa. «Shh. No tan alto, que los vecinos te van a oír», susurró Pilar, pero su propia cara mostraba una amplia sonrisa. «Ahora,
Vete a cambiar. Ponte una camisa negra o algo oscuro, para parecer triste. Pon cara larga. No sonrías así. Tenemos que actuar delante de la policía. Entendido, mamá. Y tú también prepárate. Tenemos que parecer una familia destrozada por la pérdida. Los vi entrar apresuradamente en sus respectivas habitaciones con paso ligero. El paso de alguien que acaba de ganar la lotería. En el piso franco, sentí que mi cuerpo se estremecía. No por el frío, sino por el horror de ver cuán podrido estaba el corazón del hombre al que una vez amé. Mis lágrimas cayeron, no de tristeza por perderlos, sino de llanto por mi propia estupidez al haber servido a un monstruo durante tanto tiempo. Suficiente, Elena. El señor Morales apagó el monitor. Me miró con una cálida mirada paternal. Ya has visto su verdadera cara. No tengas más dudas. No sientas más compasión. Me sequé las lágrimas bruscamente. El dolor en mi pecho se endureció lentamente hasta convertirse en roca. No hay compasión, señor. Quiero verlos destrozados. ¿Cuándo vamos al hospital? Ahora mismo, respondió el inspector López, levantándose y ajustándose el uniforme. El equipo forense ya ha preparado un maniquí especial para tu marido. A ver si se atreve a mirar el rostro de su esposa por última vez. Salimos, atravesando el frío de la madrugada, hacia el hospital. El siguiente acto de esta obra estaba a punto de comenzar, y esta vez, el escenario era el depósito de cadáveres. El pasillo del hospital de madrugada tenía un aura diferente, frío, silencioso, y con un penetrante olor a antiséptico. Las luces de neón parpadeantes al final del pasillo añadían un toque siniestro al camino hacia la sala que todos evitan, el depósito de cadáveres. Yo, el señor Morales y varios miembros del equipo, nos escondimos en la sala de vigilancia de las cámaras de seguridad del hospital. A través de un monitor de alta resolución, podíamos ver cada rincón de la sala de identificación de cadáveres. En el centro de la sala de azulejos blancos, había una camilla de metal. Sobre ella, una forma humana cubierta por una sábana blanca de pies a cabeza. No era un cadáver real, por supuesto. Era material de prácticas médicas, un maniquí realista, que había sido maquillado con efectos especiales para que pareciera una víctima de ahogamiento, hinchada y pálida. La ropa que llevaba el maniquí era mi pijama, idéntico al que llevaba anoche, uno de repuesto que había guardado en casa del señor Morales. La puerta del depósito se abrió. El celador, que también formaba parte de nuestro plan, hizo pasar a dos personas, Javier y Pilar. Llegaron con un atuendo de luto perfecto. Javier llevaba una camisa negra y el pelo engominado. Tenía los ojos rojos, quizás por frotárselos con cebolla o por usar gotas, y caminaba encorvado a propósito, como si soportara una pesada carga. Pilar llevaba un pañuelo negro largo, sostenía un rosario, y de vez en cuando se secaba la comisura de los ojos con un pañuelo. Por aquí, por favor, dijo el celador con voz neutra. Este es el cuerpo que encontramos. Javier se detuvo a unos 2 metros de la camilla. Parecía dudar. El olor a formol y el frío de la sala debían de intimidarlo, o quizás, en el fondo de su corazón, temía ser perseguido por mi fantasma. «Ay, ¿hay que destaparlo?», preguntó Javier temblando. «Es el procedimiento, señor. Debe confirmar visualmente que es su esposa, la señora Elena Ramírez, para poder emitir el certificado de defunción», respondió el celador con firmeza. Pilar le dio un codazo a Javier. Pude ver el movimiento de sus labios susurrando. «Acaba con esto rápido. No te quedes mucho tiempo aquí». Javier tragó saliva y avanzó a regañadientes. El celador destapó lentamente la sábana de la parte del rostro. Lo que se vio fue una cara hinchada, pálida y azulada, con el pelo mojado cubriendo parte de ella. El maquillaje de efectos especiales dificultaba su reconocimiento en detalle, pero a primera vista, la complexión y el pelo se parecían a los míos. Javier apenas miró un segundo, ni siquiera 2, y apartó la vista al instante con una expresión de asco y horror. Ni siquiera intentó buscar un lunar u otra característica especial. Para él, aquello era solo un trozo de carne que se interponía en el cobro de su dinero. «Sí, es Elena, es mi esposa», exclamó Javier rápidamente, cubriéndose los ojos con el brazo. «Reconozco el pijama, es su pijama». «No hay duda, agente, es mi mujer. ¿Está seguro? ¿No quiere mirar más de cerca?» «El rostro está algo dañado por los golpes con las rocas del río», insistió el celador, para provocarlo. «No es necesario. Soy su marido. Conozco a mi mujer. Por favor, cúbrala otra vez. No soporto verla así». Javier volvió a su actuación histérica. Esta vez abrazó a Pilar. «Oh, mamá, qué terrible está Elena». «Ya está, señor policía. Por favor, comprenda el dolor de mi hijo», intervino Pilar, con voz aguda. «Está en shock al ver a su esposa así. Por favor, tramite los papeles cuanto antes».
Queremos llevarnos el cuerpo para darle una sepultura digna. Pobre alma, no puede estar aquí mucho tiempo. En la sala de vigilancia, el señor Morales negó con la cabeza. Mira eso, ni una pizca de curiosidad. Un marido que ama de verdad comprobaría cada centímetro, asegurándose de que no es su esposa. Pero Javier, él solo espera que realmente seas tú. Ahora viene la trampa principal, murmuró el inspector López. Dentro del depósito, un médico forense, un doctor real que colaboraba con la policía, entró con un portapapeles. Buenos días, señor Soto, señora. Soy el doctor Hernández. Lamento su pérdida, dijo el doctor con calma. Siguiendo el procedimiento estándar para hallazgos de cadáveres en circunstancias no naturales en un río, y considerando los informes verbales de los vecinos sobre una discusión antes de la desaparición de la víctima, el hospital y la policía, recomendamos realizar una autopsia. La palabra autopsia hizo que Pilar se tensara. Sus ojos, antes tristes, se volvieron afilados de repente. ¿Autopsia?, preguntó Javier, confundido. Sí. Una disección del cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte, si fue puramente por ahogamiento, o si hubo otras causas, como traumatismos o envenenamiento, explicó el doctor, enfatizando deliberadamente la palabra envenenamiento. El rostro de Javier se puso lívido. Miró a su madre con pánico. Sabían perfectamente que si se le practicaba una autopsia a Elena, los rastros del veneno que le habían administrado durante meses saldrían a la luz. Creían que el cadáver que tenían delante era el mío, muerto por una combinación de veneno y frío. No podían permitir que el doctor diseccionara ese cuerpo. No, gritó Pilar espontáneamente. Su voz retumbó en la sala. Ni hablar. Mi nuera ya sufrió bastante en vida. ¿Ahora que está muerta van a destrozarla también? No estoy de acuerdo. Pero señora, es el procedimiento. Al diablo con el procedimiento, le interrumpió Pilar, furiosa. Su verdadera naturaleza dominante salió a flote, olvidando por un momento su actuación. En nuestra religión, los muertos deben ser enterrados de inmediato. Hacer una autopsia es una tortura. ¿No tienen corazón? Soy su suegra, la que más la quería. No permitiré que toquen el cuerpo de Elena con un bisturí. Javier se apresuró a respaldar a su madre. Sí, doctor. Mi madre tiene razón. Por favor, solo queremos que descanse en paz. No vamos a denunciar a nadie. Lo aceptamos. Fue un accidente. Elena estaba desorientada. Se resbaló. No hace falta ninguna autopsia, por favor. Respete nuestro dolor. El doctor Hernández los miró con una mirada inquisitiva por encima de sus gafas. Entonces, ¿usted y su madre rechazan la autopsia y aceptan esta muerte como un accidente puro, sin presentar cargos? Sí, lo aceptamos completamente, respondió Javier rápidamente. Demasiado rápido. ¿Dónde está el papel? Lo firmo ahora mismo. La renuncia a la autopsia y la solicitud para emitir el certificado de defunción, ¿dónde está? El doctor Hernández le entregó un formulario. Firme aquí, por favor. Con esto, usted declara que la identidad del cadáver es correcta, Elena Ramírez, y que rechaza cualquier procedimiento médico adicional. Sin leerlo, Javier agarró el bolígrafo y estampó su firma sobre el sello. Un trazo firme. La firma de un hombre que sentía que acababa de ganar su libertad y su fortuna. Ya está. Javier devolvió el portapapeles. ¿Cuándo estará listo el certificado de defunción? El seguro. Quiero decir, el entierro tiene que prepararse de inmediato. Casi se le escapa. La palabra seguro quedó flotando en el aire, haciendo que el celador y el doctor intercambiaran una mirada. El certificado de defunción se tramitará lo antes posible, señor. Por favor, ocúpese de la administración en la recepción. Prepararemos el cuerpo para que se lo lleve la ambulancia, dijo el doctor con voz neutra. Javier y Pilar soltaron un largo suspiro de alivio. Se abrazaron y salieron del depósito con un paso mucho más ligero que cuando entraron. Listo, mamá, susurró Javier cuando se acercaban a la puerta. Su voz fue captada por el micrófono de la sala. El doctor es un idiota. Ha sido muy fácil engañarlo. Shh. Espera a estar en el coche, siseó Pilar. La puerta se cerró tras ellos. En la sala de vigilancia, me recliné débilmente en la silla. Ver a Javier firmar ese papel fue como verlo firmar mi propia sentencia de muerte. Realmente no le importaba. Ni siquiera se dio cuenta de que el cadáver era falso. La codicia le había cegado por completo. Tenemos la confirmación de una identificación falsa y la renuncia a la autopsia, dijo el inspector López, mientras tecleaba algo en su móvil. Esto es una prueba sólida de que querían ocultar rastros médicos en el cuerpo de la víctima. Sumado a la grabación de la conversación sobre el seguro, la trampa está bien montada. ¿Y ahora qué? Mi voz sonó ronca. Ahora, dejémoslos que se diviertan un rato, respondió el señor Morales con frialdad. Que entierren un ataúd vacío o lleno de troncos de plátano. Que se sientan seguros durante una semana. Que tramiten la reclamación del seguro hasta la sede central. Miré el monitor.
que ahora solo mostraba el maniquí rígido cubierto por la sábana. Y cuando sientan que ya tienen el dinero en sus manos, será cuando el fantasma de Elena venga a por ellos, concluyó el señor Morales. El frío en mi corazón se convirtió lentamente en un fuego ardiente de venganza. Esperaría una semana más. Solo una semana más para ver la destrucción total de Javier y su familia. Ha pasado una semana desde mi muerte. Para la mayoría de la gente, 7 días es un periodo de luto. Un tiempo en el que las lágrimas aún mojan las mejillas y se rezan oraciones cada noche. Sin embargo, para los habitantes de la casa número 45 de la calle de los Nardos, 7 días fueron solo una formalidad aburrida que había que superar antes de que comenzara la verdadera fiesta. Estoy sentada en la sala de vigilancia de la comisaría de policía local. Sí, nos hemos trasladado del piso franco a las dependencias policiales para facilitar la coordinación. Frente a mí, un monitor muestra el salón de mi casa, que ahora se ve diferente. Mi gran foto de boda con Javier ha sido retirada de la pared y reemplazada por un cuadro abstracto barato de formas indefinidas. La alfombra polvorienta donde solía sentarme ha sido enrollada y sustituida por una nueva alfombra de pelo que parece cara. Mira eso, señaló el señor Morales en la pantalla. Ni siquiera han esperado a que la tierra de tu tumba se seque. En la pantalla, la puerta principal se abrió. Javier entró, pero no solo. Una mujer con un ajustado vestido rojo pasión lo cogía del brazo. Marta, la mujer de la que hasta ahora solo había visto fotos en el móvil de Javier, ahora entraba en mi palacio con una sonrisa de victoria. Su rostro era bonito, con un maquillaje recargado, pero sus ojos irradiaban una codicia a la altura de la de mi suegra. «Bienvenida, futura señora de la casa», exclamó Pilar, que apareció desde la cocina con una bandeja llena de pasteles caros y refrescos de colores vivos. Ya no había ropa negra ni pañuelos de luto. Pilar llevaba un camisón de seda nuevo con un llamativo estampado de flores grandes. «Hola, tita Pilar». Marta abrazó a mi suegra, mi ex-suegra, con familiaridad, como si fueran madre e hija separadas durante mucho tiempo. «Ay, qué espaciosa se ve la casa ahora, tita, sin aquello». «Shh, no la nombres más». Pilar se rió a carcajadas, una risa que me quemó los oídos. «Esta casa ahora está limpia. El aire es fresco. No hay olor a medicinas ni ruidos de toses que te taladren los oídos». Javier se dejó caer en el sofá, aflojándose la corbata. «Estoy agotado de fingir pena en la oficina. Todos mis compañeros preguntando, ¿cómo se siente perder a una esposa? Y yo, poniendo cara de pena todo el rato. Me duelen las mejillas». Marta se sentó en el regazo de Javier sin pudor, acariciándole la mejilla. «Paciencia, cariño, todo por el 1.000.000 de euros. Por cierto, ¿cómo va la reclamación? ¿Ya han pagado?» «Mañana es el día del cobro», respondió Javier con los ojos brillantes. «Me llamó el del seguro. Dicen que todos los papeles están en orden. Certificado de defunción, informe médico, informe policial, todo listo. Mañana solo tenemos que ir, firmar y... ¡boom! Cuenta corriente millonaria». «¡Qué bien!», chilló Marta de alegría. «¿Eso significa que mañana mismo podemos dar la entrada para el chalet de la Moraleja? No quiero vivir aquí mucho tiempo. La presencia de la otra trae mala suerte. Me da miedo que se aparezca su fantasma». «Tranquila», intervino Pilar mientras masticaba un pastelito. «Esa Elena era una débil en vida. ¿Cómo va a ser un fantasma fuerte? Como mucho, será un fantasma con asma. Además, voy a vender esta casa. Con el dinero me iré de viaje por Europa y compraré un local para mi negocio». Apreté los puños sobre la mesa. Oírlos repartirse la herencia de mis padres y el dinero de mi vida como si fuera un botín de guerra era increíblemente doloroso. Esta casa era el fruto del sudor de mi padre, el lugar donde crecí, y ahora querían venderla por unas vacaciones en Europa. «Apunta eso», ordenó el inspector López a su subordinado, que estaba transcribiendo la conversación. «Están planeando el uso de fondos procedentes de un delito. Esto también entra en el blanqueo de capitales». En la pantalla, Marta sacó un catálogo de joyas de su bolso. «Tita, mira este collar de diamantes que te dije el otro día. ¿A qué es bonito para ti? Solo cuesta 5.000 euros. Una miseria para nosotros». Los ojos de Pilar se abrieron como platos. «¡Oh, qué preciosidad! Me queda perfecto. Pide 2, uno para mí y otro para ti, para que vayamos a juego, como gemelas». «A sus órdenes, jefa». Javier se rió al ver la complicidad entre su madre y su amante. «Así da gusto. Tener una esposa y una nuera sanas, guapas, inteligentes y con estilo, no como la de antes, que solo sabía quejarse y pedir masajes. Sí, Javi, yo también me arrepiento de haber aprobado tu matrimonio con Elena. Solo tenía la herencia de la casa, pero era una mujer enfermiza. Menos mal que fuiste listo, Javi. Tu idea de envenenarla poco a poco fue genial. Nadie sospechó nada». Mi corazón se detuvo por un instante. La confesión. La confesión explícita que habíamos estado esperando.
Claro, presumió Javier, encendiendo un cigarrillo. El médico idiota pensó que Elena tenía una enfermedad autoinmune o algo así, pero en realidad, cada día le mezclaba una dosis baja de arsénico con somníferos en la leche. Limpio, sutil, indetectable. Y el colofón fue cuando la echamos bajo la lluvia. Enferma, estresada, pues murió. Perfecto. Ahí está, susurró el señor Morales a mi lado. La confesión directa sobre la administración de arsénico. Ya tenemos los resultados del laboratorio de tu muestra de pelo, que prueban la existencia de residuos de ese veneno. Y ahora tenemos la confesión del autor. Este caso está cerrado. Miré a Javier en la pantalla con la mirada vacía. Esos labios que una vez pronunciaron los votos matrimoniales, esas manos que sostenían el cigarrillo y que una vez me pusieron el anillo. Resultó que esos mismos labios planearon un asesinato, y esas manos esparcieron veneno en mi bebida cada noche. El amor que quedaba, si es que quedaba algo, se había consumido por completo, reemplazado por un profundo asco. Elena me llamó suavemente el señor Morales. ¿Estás bien? Perfectamente, señor, respondí con frialdad. Solo estoy disfrutando del espectáculo de las ratas bailando antes de que se cierre la trampa. En la pantalla, empezaron a planear una pequeña celebración para esa noche. Javier pidió comida cara a domicilio, sushi, solomillo y vino, que quién sabe desde cuándo guardaban. Brindaron sobre mi sufrimiento. Por un futuro brillante sin Elena, exclamó Javier, levantando su copa. Por nuestra riqueza, respondieron al unísono Pilar y Marta. Chin, el sonido de las copas chocando. Sus risas estallaron. Aparté la vista de la pantalla, incapaz de seguir viendo su felicidad construida sobre mi cadáver, pero sonreí. Reíd todo lo que queráis esta noche, Javier, Pilar, Marta, porque mañana, en la oficina del seguro, la que reirá la última seré yo. ¿A qué hora tienen la cita en el seguro mañana? Le pregunté al inspector López. A las 10 de la mañana. Nuestro equipo ya está listo allí, haciéndose pasar por personal y seguridad. También hemos informado a la aseguradora para que alargue el proceso hasta que pierdan los estribos. Quiero estar allí, inspector. Quiero ver sus caras cuando descubran que sigo viva. Por supuesto. El señor Morales sonrió con complicidad. Esa es la mejor parte del plan. Serás la sorpresa especial en el último acto de su drama. Esa noche dormí en un cuarto de la comisaría. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin veneno en mi bebida, sin gritos en mis oídos, solo la calma antes de la tormenta de la venganza. El sol brillaba con fuerza en el cielo de Madrid, como si quisiera avivar el drama que estaba a punto de desatarse. El edificio de la aseguradora Vida Segura se alzaba imponente, con sus cristales azules reflejando la luz. En la planta 15, en una sala de reuniones VIP, que había sido acondicionada como una sala de interrogatorios encubierta, el último acto estaba preparado. Yo estaba sentada en una habitación contigua, separada solo por un espejo unidireccional. Desde aquí, podía verlo todo con claridad, mientras que ellos solo verían un gran espejo reflejando su propia codicia. A mi lado estaban el señor Morales, el inspector López y dos policías uniformados, listos para irrumpir en cualquier momento. A las 10:15, la puerta de la sala de reuniones VIP se abrió. Javier y Pilar entraron con paso firme. Su apariencia de hoy contrastaba enormemente con la del hospital. Javier llevaba una camisa de marca impecable, con el pelo engominado en exceso. Pilar lucía un vestido de diseño algo demasiado ostentoso para una situación de luto, complementado con un bolso de piel de cocodrilo y grandes anillos de oro. Marta no estaba. Según su guión, aún no podía aparecer en actos públicos oficiales. Un hombre de mediana edad, con un traje elegante, les dio la bienvenida. Era el señor García, el director de la sucursal, que estaba colaborando con la policía. Su rostro era amable, pero su mirada, afilada. Buenos días, señor Soto, señora. Por favor, siéntense. Soy el señor García, y les ayudaré con el proceso de reclamación hoy. Buenos días, señor. Qué sala más bonita, y qué fresquita, comentó Pilar a modo de cumplido, aunque sus ojos se clavaron de inmediato en la pila de documentos sobre la mesa. ¿Y bien, señor, está todo en orden? ¿Cuándo se puede transferir el dinero? El señor García sonrió levemente, abriendo una gruesa carpeta con movimientos lentos y deliberados. Un momento de paciencia, señora. El importe de esta reclamación es considerable, 1.000.000 de euros. Por lo tanto, hay algunas verificaciones finales que debemos realizar, según el procedimiento estándar de la compañía. Espero que lo entiendan. Javier asintió con aire de suficiencia. Por supuesto, señor. Lo entendemos. Verifíquelo todo. Es todo auténtico. El certificado de defunción del registro civil, el informe del médico, el de la policía. Todo está ahí. Bien. El señor García hojeó los papeles,
Veo aquí que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco debido a hipotermia y complicaciones de una enfermedad interna, y el cuerpo fue encontrado en el río. Correcto, señor, respondió Javier rápidamente, poniendo de nuevo su cara de tristeza. Mi esposa, pobrecita, huyó de casa durante una tormenta, probablemente resbaló y cayó al río. Estaba muy enferma, señor, desorientada. Ya veo. El señor García asintió, y luego miró fijamente a Javier. Pero, señor Soto, hay algo que confunde un poco a nuestro equipo de análisis. En el informe policial inicial, usted dijo que su esposa huyó a las 9 de la noche. Sin embargo, su vecino, el señor Morales, testificó que vio una discusión en su porche sobre esa hora. Oyó gritos, como si la estuvieran echando. ¿Cómo explica eso? El rostro de Javier se tensó ligeramente. No esperaba una pregunta tan detallada. Miró a su madre. Pilar intervino de inmediato. Ah, ese vecino es un entrometido. Es un anciano que ya chochea un poco, señor. Echarla. ¿Qué va? Lo que pasó es que mi hijo intentaba retener a su esposa para que no se fuera, pero Elena se puso como loca, a gritar sola. Seguramente eso es lo que oyó el vecino y pensó que éramos nosotros. Eso es, señor, añadió Javier. El sudor frío comenzó a perlar su frente. Cuando a Elena le daban las crisis, se ponía histérica. Yo no sabía qué hacer. El señor García golpeaba la mesa con su bolígrafo. El sonido tac-tac aumentaba la tensión. Tiene sentido. Ahora, sobre el historial médico. Aquí consta que la fallecida estuvo gravemente enferma durante los últimos 3 meses, pero hemos comprobado su historial en el hospital que usted mencionó, y no hay un diagnóstico específico, solo quejas de debilidad y mareos. Y, curiosamente, no hay recetas de medicamentos oficiales canjeadas en la farmacia del hospital. Usted dijo que compró medicamentos caros. ¿Dónde los compró, señor? Primer jaque mate. Javier empezó a moverse inquieto en su silla. Los compré a un curandero, señor. Uno de esos que dicen que son muy efectivos. Carísimos, señor. 200 euros el frasco. ¿Un curandero? El señor García enarcó una ceja. Para un seguro de vida de 1 millón de euros, los tratamientos no médicos no suelen ser aceptados como prueba de una enfermedad natural, señor, especialmente si la composición del remedio no está clara. Esto podría dar lugar a una investigación toxicológica. La palabra toxicológica hizo que Pilar lo mirara con furia. Empezó a perder la paciencia. Oiga, señor, ¿usted pretende pagar el dinero o interrogarnos?, espetó Pilar, alzando la voz. Golpeó suavemente la mesa. Mi hijo ya se lo ha explicado. Mi nuera estaba enferma. Probamos de todo y murió en un accidente. ¿Qué tiene que ver el curandero? No busque excusas para no pagarnos. El trabajo de un seguro es pagar, no hacer de detective. Mamá, cálmate. Javier intentó tranquilizarla, pero sus propias manos temblaban. No me calmo. Este hombre nos está mareando. Pilar señaló al señor García. Escuche, conozco los trucos de las aseguradoras. Solo quieren ganar tiempo para no pagar. Pues sepa que no me importa. Hoy mismo tiene que estar el dinero en la cuenta. Si no, haré viral a esta empresa. Los demandaré. El señor García mantuvo la calma. Incluso sonrió. No tenemos intención de retener el dinero, señora. Solo queremos asegurarnos de que la reclamación es legítima. Porque si resulta que la muerte fue un montaje o fue planeada, entonces eso se llama fraude. Y es un delito penal. ¿Qué quiere decir? Javier se levantó, rojo de ira y miedo. ¿Me está acusando de matar a mi mujer? Mida sus palabras. Yo amaba a mi Elena. Soy el marido más desconsolado del mundo. ¿La amaba? El señor García rió por lo bajo. Pulsó un botón bajo la mesa. La pantalla del proyector detrás de él se encendió. Si tanto la amaba, ¿quién es esta mujer llamada Marta a la que le envió este mensaje? Por fin, el lastre ha muerto. Mañana seremos ricos, justo 1 hora después de identificar el cadáver. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Se quedó blanco como el papel, con la boca abierta, pero sin emitir sonido. Pilar miró boquiabierta la pantalla, que ahora mostraba la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp entre Javier y Marta. Eso es un montaje. Es una calumnia, gritó Pilar, histérica. Han hackeado el móvil de mi hijo. Y una cosa más, la interrumpió el señor García. Sobre la firma para rechazar la autopsia. La firmó con tanta prisa porque temía que se descubriera el veneno, el arsénico, en el cuerpo de su esposa, ¿verdad? Mentira, chilló Pilar, golpeando la mesa con su bolso. Pague de una vez. Mi nuera está muerta. Su cuerpo está enterrado. No tienen ninguna prueba, solo ese chat falso. ¿Dónde está la prueba de que la envenenamos? ¿Dónde? El señor García cerró lentamente la carpeta. Su mirada se volvió fría y penetrante. ¿Pregunta por la prueba?
El señor García se giró hacia el espejo unidireccional donde yo estaba. La prueba está detrás de este espejo. En la sala contigua, el señor Morales me dio una palmada en el hombro. Es tu turno, chica. Acaba con esto. Respiré hondo, ajustándome la elegante chaqueta que llevaba. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino por la adrenalina de la victoria. Caminé hacia la puerta que comunicaba ambas salas. Dentro, Pilar seguía gritando como una posesa. Saquen la prueba si se atreven. No solo hablen. ¿Dónde está el testigo? ¿Qué demonio nos ha denunciado? Clic. La puerta se abrió. Los gritos de Pilar se cortaron en seco, como un disco rayado. Entré con la cabeza alta, con paso firme y la mirada afilada, sana. Ya no quedaba nada de la Elena encorvada, delgada y lánguida. La Elena que estaba en el umbral era una mujer que había resucitado de su propia muerte. Buenos días, Javier. Suegra. Mi voz, tranquila pero resonante, llenó la sala, que de repente se había quedado en silencio. Siento llegar tarde. Había mucho tráfico volviendo de mi propio entierro. Javier se tambaleó hacia atrás, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Sus ojos parecían salírsele de las órbitas. Me señaló con una mano temblorosa, balbuceando sin sonido. ¿L? Pilar se quedó petrificada. Su rostro, antes rojo de ira, se tornó grisáceo. La sangre pareció desaparecer de su cara. Se aferró al borde de la mesa para no desplomarse. Me miraba como si estuviera viendo a la mismísima Parca, y del shock, un olor a orina se extendió de repente por la sala. Un líquido amarillento corrió por sus piernas, mojando la cara alfombra de la oficina. Se había orinado encima. Un fantasma, siseó Pilar, con una voz casi inaudible. Sonreí dulcemente. La sonrisa más aterradora que jamás les había dedicado. Javier, decías que estaba gravemente enferma y que era contagioso. Pero mira qué bien estoy ahora. Me acerqué lentamente, saboreando cada segundo de terror en sus ojos. Parece que el veneno que me ponías en la leche no tenía la dosis suficiente, ¿verdad? O quizás Dios simplemente no quería que muriera antes de veros destruidos. Imposible. Javier finalmente habló. Su voz se quebró como la de un niño asustado. Tú estabas muerta. Vi tu cadáver. Te enterré. Lo que enterraste fue un ataúd vacío. Javier respondí con frialdad. Qué lástima, ¿eh? El 1.000.000 de euros se ha esfumado. Pero no te preocupes, tendréis algo a cambio. No dinero, sino un mono naranja y una celda gratis de por vida. Al segundo siguiente, la puerta principal fue derribada. El inspector López y su equipo entraron, armas en mano. Policía, nadie se mueva. El ambiente en la sala VIP se volvió tenso en un instante. El aroma de perfume caro que antes dominaba el espacio, ahora se mezclaba con el hedor a orina que emanaba de Pilar. Mi suegra, la mujer que siempre me había mirado por encima del hombro, ahora estaba desplomada en el suelo como un trapo mojado. Sus piernas no la sostenían y sus ojos me miraban sin ver, como si su cerebro se negara a procesar la realidad de que yo, Elena, estaba de pie frente a ella, viva. ¡Manos arriba! ¡Manos a la cabeza!, gritó el inspector López, apuntando su arma a Javier, que seguía en el suelo por la conmoción. 2 policías uniformados se abalanzaron sobre él, lo giraron bruscamente y le aplastaron la cara contra la alfombra. El sonido metálico de las esposas, cerrándose en sus muñecas, fue la música más hermosa para mis oídos. «Duele. Suéltenme. Es un malentendido», se quejaba Javier, con la cara pegada al suelo, lleno de polvo y sudor frío. «Elena, ayúdame. Diles que es un error. Cariño, estás viva. Doy gracias a Dios de que estés viva». Me reí, una risa seca, sin emoción. Qué patético era este hombre. Hacía apenas unos minutos. Firmaba mi certificado de defunción, con una sonrisa radiante por 1.000.000 de euros, y ahora intentaba jugar la carta del marido agradecido. Me acerqué a Javier. La punta de mi tacón se detuvo justo delante de su nariz. Me incliné, mirándolo a los ojos, ahora llenos de pánico. ¿Agradecido, Javier?, pregunté en voz baja pero cortante. ¿Agradecido porque estoy viva o aterrado porque tu 1.000.000 de euros se ha esfumado? Cariño, te juro que no sabía nada. Pensé que de verdad habías muerto. Estaba destrozado, cariño. Soy una víctima de las circunstancias. Javier se puso a llorar, pero esta vez eran lágrimas de cocodrilo de un hombre que teme la cárcel, no de amor. Negué con la cabeza. Javier, lo oí todo. Te oí decirle a tu madre que habías aumentado la dosis del veneno. Te oí decirle a Marta que yo era una carga que había que eliminar. Os vi celebrar una fiesta en mi casa anoche a través de una cámara oculta. ¿Todavía quieres hacerte la víctima? El rostro de Javier palideció al oír cámara oculta.
Su última esperanza de mentir se hizo añicos. Mientras tanto, Pilar seguía en un rincón, temblando violentamente. Una mujer policía intentó ayudarla a levantarse, pero ella la apartó bruscamente. No, no es posible. Empezó a desvariar. Es un fantasma. Tiene que ser un fantasma. Elena está muerta. Vi su cadáver en el hospital. Os está engañando a todos un demonio. El señor Morales, que estaba a mi lado, se adelantó. Sacó una bolsa de plástico con varios mechones de pelo. Señora Pilar, la voz del señor Morales era tranquila pero imponente. El cadáver que vio en el hospital era un maniquí, pero el veneno en el cuerpo de Elena era real. Esta es una muestra de su pelo que tomamos la semana pasada. Los resultados forenses dieron positivo en arsénico, en dosis letales acumuladas durante 3 meses. Y tenemos una grabación de Javier admitiendo haber comprado ese veneno. Pilar se quedó boquiabierta, su lógica destrozada. Miró a Javier con una mirada acusadora. Su instinto de supervivencia afloró, y su verdadera naturaleza de cobarde y manipuladora salió a la luz. Todo es culpa de Javier, gritó de repente, señalando a su propio hijo. Señor policía, yo no sabía nada. Javier lo planeó todo. Él compró el veneno. Él lo mezclaba en la leche. Yo solo soy una anciana que no sabía nada. Me obligó a seguir su plan. Deténganlo a él, no a mí. Javier, todavía inmovilizado en el suelo, levantó la cabeza, incrédulo. Mamá, ¿cómo puedes? Tú me dijiste que matara a Elena. Tú dijiste que traía mala suerte. Tú querías el dinero del seguro para comprar tu tienda. Mientes, hijo desagradecido. ¿Acusas a tu propia madre? Tú me envenenaste la mente. El señor García y yo solo podíamos negar con la cabeza viendo el drama de madre e hijo acusándose mutuamente. El vínculo de sangre y lealtad que tanto habían presumido resultó ser tan frágil como el papel mojado ante la amenaza de la cárcel. ¡Basta de teatro!, interrumpió el inspector López. Ambos tuvieron un papel en un intento de asesinato con premeditación y fraude al seguro. Será el juez quien decida quién es peor. Llévenselos. Pero antes de que se los llevaran, la puerta se abrió de nuevo. Disculpe, inspector. Hemos detenido a una persona más en el vestíbulo, informó un agente. 2 policías entraron arrastrando a una mujer con un vestido rojo que parecía histérica. Marta. Se resistía, con el maquillaje corrido por las lágrimas y un zapato perdido. Suéltenme. Yo no sé nada. Solo me dijeron que viniera a celebrar, gritaba. En cuanto vio a Javier esposado y a mí, de pie, su grito se ahogó. Me miró con los ojos desorbitados. ¿Se señora Elena?, balbuceó. Hola. Marta la saludé amablemente. Gracias por querer ser la señora Soto durante esta semana. Lástima que el chalet de La Moraleja que soñabais tenga que ser sustituido por la prisión de Soto del Real. Disfrutad de vuestro tiempo juntos los 3 en la cárcel. ¿Sois un equipo tan unido? Marta se desmoronó. Sabía que su historia había terminado. Javier, Pilar y Marta, las 3 personas que conspiraron para destruir mi vida, ahora reunidas en una misma sala, esposadas. Esta visión era mucho más satisfactoria que cualquier millón de euros. El dolor, la debilidad y el sufrimiento que sentí durante 3 meses estaban pagados al ver la absoluta desolación en sus rostros. Llévenselos a comisaría, ordenó el inspector López. Cuando pasaron a Javier a mi lado, se detuvo un momento. Me miró con una última súplica. Elena, la casa. La casa todavía está a mi nombre, ¿verdad? Por favor, no te lo quedes todo. Incluso en un momento como este, seguía pensando en el dinero. Lo miré con frialdad. Javier, ¿has olvidado que esa casa es la herencia de mis padres? Y con las pruebas de intento de asesinato, mi demanda de divorcio te hará perder el derecho a un solo céntimo de los bienes gananciales. Saldrás de mi vida como me sacaste de casa esa noche, sin nada más que la ropa que llevas puesta. Javier bajó la cabeza, derrotado. Su última esperanza se extinguió. Caminó tras los policías, dejando un rastro de remordimiento que llegaba demasiado tarde. Solté un largo suspiro, sintiendo cómo un enorme peso se levantaba de mis hombros. Increíble, chica. Eres una mujer fuerte, dijo el señor Morales, dándome una palmada en el hombro. Gracias, señor Morales. Si no fuera por usted, hoy sería solo un nombre. En una lápida respondí, sinceramente. La verdad siempre encuentra su camino, Elena. Ahora te toca a ti vivir feliz. El proceso judicial fue más rápido de lo que imaginaba. Gracias a las pruebas irrefutables reunidas por el señor Morales y la policía, grabaciones de seguridad, escuchas, análisis de laboratorio, documentos falsos, Javier y Pilar no tuvieron defensa en el juicio. Su sentencia fue noticia en los medios locales. Esposa resucita de entre los muertos para destapar el complot de asesinato de su marido y suegra por un seguro de 1 millón de euros. En la abarrotada sala del tribunal,
Me senté tranquilamente en el banquillo de los testigos. Vi a Javier y Pilar en el banquillo de los acusados, con chalecos naranjas. Estaban delgados y demacrados. Ya no había arrogancia en el rostro de Pilar. Su pelo, antes siempre peinado, ahora estaba canoso y desordenado. Javier parecía 10 años mayor, con la mirada perdida. El juez golpeó el mazo con fuerza, leyendo un veredicto que silenció la sala. Acusado número 1, Javier Soto, declarado culpable de intento de asesinato con premeditación y fraude, sentenciado a 15 años de prisión. Acusada número 2, Pilar, declarada culpable de complicidad en la planificación del asesinato, sentenciada a 12 años de prisión. Acusada número 3, Marta, declarada culpable de encubrimiento y complicidad en el fraude, sentenciada a 5 años de prisión. El golpe del mazo fue como la música final de una larga y agotadora ópera. Pilar se desmayó al oír su sentencia. Javier solo sollozaba, cubriéndose el rostro. Marta gritaba histéricamente, llamando a su abogado, que ya se había rendido. Salí del juzgado con una inmensa sensación de alivio. Ya no había venganza. La justicia la había saldado. Un mes después, mi divorcio de Javier finalizó. El juez me concedió todas mis peticiones. Dado que Javier había cometido un delito grave contra su esposa, la custodia de todos los bienes recayó completamente en mí. La casa de la calle de los Nardos número 45 volvió a ser mía. Hoy, estoy de pie frente a esa casa. Unos obreros están ocupados cambiando la pintura deslucida por un blanco brillante y nuevo. Tiré todos los muebles viejos que Javier y su madre habían tocado. El sofá donde planearon mi asesinato, la cama donde me envenenaron, la alfombra por la que me arrastraron. Todo lo quemé o lo llevé al vertedero. Quería empezar un capítulo nuevo, completamente limpio. El señor Morales pasó por delante, saludándome desde la valla mientras paseaba a su nieto. «Vaya, qué bonita está quedando la casa, Elena. El color es alegre», como su dueña elogió con una sonrisa. «Sí, señor». Para ahuyentar la mala suerte respondí, riendo libremente. Una risa verdaderamente feliz, sin actuación. ¿Y tu salud? ¿Ya estás recuperada del todo? Gracias a Dios, sí. Después de la desintoxicación en el hospital, mi cuerpo se siente bien. El médico dice que no hay daños permanentes. Solo necesito muchas vitaminas y comida sana. Ya he engordado 5 kilos. Me alegro mucho. Oye, he oído que vas a montar un negocio. Sí, señor. El dinero de mis ahorros que Javier había escondido fue rastreado por la policía y devuelto. Voy a usarlo para abrir un catering de comida saludable. He aprendido mucho sobre alimentación sana gracias al caso del veneno bromeé con un optimismo agridulce. El señor Morales se rió. No hay mal que por bien no venga. Cuenta conmigo como tu primer cliente. Hecho, señor Morales. Para usted, gratis de por vida. Cuando el señor Morales se fue, entré en la casa. El salón ahora parecía amplio y espacioso. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas limpias. Me senté en una silla de mimbre nueva, sorbiendo un té verde caliente. Recordé los oscuros 3 meses pasados, cuando yacía débil, pensando que mi vida terminaría a manos de la persona que amaba. En ese momento, sentí que el mundo era injusto, pero ahora entiendo que Dios nunca duerme. Me puso esa prueba para mostrarme quiénes eran realmente las personas que me rodeaban y para darme una fuerza que no sabía que tenía. La Elena débil y sumisa murió esa noche, arrastrada bajo la tormenta. La Elena que está sentada aquí ahora es una mujer independiente que conoce su propio valor. Nadie más podrá hacerme daño. Nadie más podrá aprovecharse de mí. Cogí mi móvil y vi una notificación de noticias. Las caras de Javier y Pilar aparecían con ropa de presidiarios. Sonreí levemente y apagué la pantalla. Eso era el pasado. Me levanté y fui a la cocina para empezar a probar una nueva receta para mi catering. El aroma de las especias comenzó a llenar el aire, reemplazando el olor amargo de los recuerdos. Una nueva vida me esperaba, y esta vez, yo tendría el control total de mi propio destino.